Dios los bendiga, mis amados hermanos, y vamos a la palabra del Señor. Haciéndoles un pequeño recuento, hace 8 días estuvimos mirando y comenzando, esta serie de 3 domingos sobre las estrategias que el enemigo utiliza para vencernos. Amén. Y hace 8 días miramos una que le funciona mucho al enemigo y es el temor. Amén, el miedo, ¿verdad? Y el Señor nos da una palabra de aliento. Esta es una palabra de ánimo, de verdad. Estos son sermones, enseñanzas dedicadas a fortalecer nuestra fe y a no dudar del Señor. Amén. Dios es bueno. Y la de hoy, esta arma que vamos a estudiar hoy en la palabra del Señor, y que muchas veces no solamente el enemigo, sino las circunstancias de la vida y cosas externas o a veces internas de nuestro corazón nos llevan a la duda, ¿verdad? Eso es un arma brutal contra un cristiano, el dudar, el poner en duda la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Si este es el que está molestando. Hola. No sé si... Ok. Ya era el micrófono, Alejito, creo. Muchas gracias. Lucas capítulo 4. ¿Lo tiene, hermano? Colóquese sobre sus pies, por favor, y me acompaña a leerlo esta mañana. Leemos la palabra del Señor esta mañana. Bendito Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, y es lo que vamos a estudiar hoy, ¿no? Mire el argumento que utilizó Satanás, por favor, preste mucha atención. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, esta ya la había usado, ¿sí o no? ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, echa de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ore conmigo en esta mañana, mi amado hermano. Padre, te alabamos. Hoy queremos dar gracias por tu palabra y queremos dar gracias, Señor amado, por el privilegio tan grande es que nos da, Señor amado Padre, de estudiar las Escrituras, Señor. Y hemos venido en este tiempo, oh Dios de los cielos, Señor, a reunirnos y congregarnos alrededor del estudio de tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Dígalo esta mañana, hermano, al Señor. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar, Señor amado, que tú hables a mi corazón, que tú hables a mi vida, que tú toques mi ser, Señor, en esta mañana. Disponemos nuestro corazón para recibir tu buena y tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, hermano. Voy a cambiar de cable. Hola, hola. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ¿me escuchan bien, hermanos? Amén. No sobresaturadito. Bueno, yo procuro regular mi voz también para no cansar auditivamente, ¿no? Cuando está súper duro el sonido se agota uno. Bueno, muy bien. En lo particular es un tema, wow, una edificación muy grande y vamos a ser muy edificados también con la palabra del Señor. Siempre que disponemos nuestro corazón para escuchar la voz del Señor, el Señor nos habla. Amén. ¿Y cómo nos habla el Señor? ¿A través de qué? De su bendita palabra. Amén. Él la dejó escrita, la dejó consignada para que nosotros escucháramos su voz. Amén. Y miráramos lo que Él tiene que decir al respecto de todas las cosas. Bueno, este es un tema de un interés y una profundidad muy interesante. ¿Por qué razón? Creo que todos como seres humanos
y haciendo como una introspección y mirando nuestra vida, en algún momento ha aparecido la duda en nuestra vida, ¿verdad? Algún momento, así como el temor, también la duda nos ha asaltado. Es más, una de las preguntas más comunes de los recién convertidos cuando dudan es: ¿será que estoy en la religión correcta? ¿Alguno de ustedes se lo ha preguntado? ¿Sí? ¿Será que estoy? Claro, es una pregunta, nos dice la hermana. Claro, amén, hermana, así es. No sé, yo también me lo pregunté. ¿Será que estoy en la religión correcta? Bueno, alguien diría, el cristianismo no es religión. Bueno, de hecho sí lo es. En el sentido de la doctrina, pues todas las religiones tienen doctrinas. Entonces, en el caso de la doctrina, obviamente que es religión, pero en el caso de la relación con Dios, sabemos que el evangelio es más que una religión en ese sentido. Es una comunión, es una comunicación directa con el Señor, una relación con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces todos quizá nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? Una de las preguntas que más asalta a las personas es: ¿cuándo me voy a morir? ¿Cierto? Otra: ¿con quién me voy a casar? A los jóvenes. Esa es una que le trasnocha a los jóvenes, ¿verdad? ¿Con quién me casaré? Por ahí escribió un libro Luis Palau sobre ¿con quién me casaré? ¿Sí? Otra pregunta es que son esenciales en la vida: ¿de qué voy a vivir? ¿Verdad? ¿De qué me voy a sostener? ¿Verdad? ¿De qué voy a alimentar? ¿Con qué voy a alimentar a mi familia? Preguntas esenciales. Y ya preguntas más de nuestra vida cristiana es: ¿qué propósito tiene Dios conmigo? ¿Qué propósito tiene el sufrimiento? ¿Será que habrá algún propósito en el sufrimiento? ¿Usted qué dice, hermano? ¿El sufrimiento tiene propósito? Claro que sí, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, lo miramos hace 8 días. Y todas estas preguntas y muchas más tienen respuesta en la palabra del Señor. Sin embargo, aunque se repiten constantemente muchas veces en nuestra vida, llegan en ciertos momentos donde muchas veces no estamos tan firmes, no estamos muchas veces como tan firmes y tan cerca en el tema de la oración al Señor, y por eso dudamos. Y hoy mi invitación es que a través de 3 pasajes bíblicos y a través de muchas menciones también de la palabra de Dios, miremos cómo muchas veces el enemigo les sirve esa arma para hacernos extraviar muchas veces de la fe o desanimarnos en la vida cristiana. Es una realidad, mi querido hermano, que hay gente que viene a la congregación pero duda. ¿Usted no se ha preguntado por qué hay gente que no levanta sus manos para adorar a Dios? ¿Usted no se ha preguntado por qué hay gente que resiste la palabra de Dios? Que dice: sí, muy bonita la palabra, pero la verdad hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Aunque no hablamos de cosas secundarias o terciarias, sino esenciales de la fe. Así que todos deberíamos estar de acuerdo en ello. Y hay mucha gente que duda. Hay mucha gente que está ahí escuchando, pero en su corazón tiene tremendas dudas. Y ojo, porque la duda tiene una faceta peligrosa que se llama la incredulidad. Cuando el corazón se endurece para no creer a la palabra de Dios. Así que si no manejamos la duda y si no resolvemos la duda, podemos terminar siendo incrédulos. Y la Biblia nos dice que el pueblo de Israel, esta primera generación que salió del pueblo de Israel, estudiando el Salmo 78, estamos estudiando un devocional en la mañana, estamos iniciando a estudiar el Salmo 78, dice la Biblia que fue una generación incrédula. Vieron milagros como ninguna generación los vio. Dígame qué generación del pueblo de Israel vio tantos milagros como la primera. A ver, hablemos de los milagros que vieron. ¿Qué vieron? El mar abrirse. Primero, el Señor los sacó de Egipto. Amén, gracias por eso. Y vieron el mar abrirse. ¿Qué más vieron? Pero ¿qué vieron con sus ojos? ¿Qué más vieron? El maná. ¿Qué más? Para José me decía, ¿qué más? ¿Duro? ¿Eh? Imagínese antes de salir, sí señor. Ay, casi no. Las plagas. ¿Qué más, hermanos? La columna de fuego en la noche. La nube en el día. ¿Qué más vieron? ¿Qué hayan visto? No que se lo hayan contado. ¿Qué vieron? ¿Qué más vieron? El maná. El agua que brotó de la roca. Muy bien, hermanos. 10 en teología. Muy bien. Síganme contando. ¿Qué más vieron? ¿Qué más vieron? Hermano, impresionante lo que vieron. Cuando ellos veían el humo, ¿no? Dice la Biblia que veían los truenos y los rayos, el pueblo temblaba de miedo. ¿Sí lo han leído? O sea, ¿vieron? De verdad, literalmente vieron la gloria de Dios. La vieron. La vieron. Y la pregunta que vamos a resolver: ¿creyeron?
¿Confiaron? La Biblia nos dice normalmente que su corazón, el Salmo 78, era una generación contumaz y rebelde, que no puso su confianza en Dios. Tremendo eso, ¿verdad? Ahora, yo no voy a hablar tanto del tema de los milagros porque creemos en el hecho de que Dios sigue haciendo milagros, conforme a su voluntad los hace, lo sigue haciendo hoy, pero sí de cómo a Dios le desagrada y Dios aborrece la incredulidad. Un corazón que resiste y duda de lo que Dios puede hacer. Tremendo eso, hermano. Y esa es una reflexión muy grande. Y cuando yo estudio la historia del pueblo de Israel, que muchas veces se repite como nuestra historia, fue un pueblo duro para no creer la palabra de Dios. Además de todos esos milagros que ustedes mencionan, que ellos vieron, por eso les digo, los vieron, no fue que se los contaron, esta fue la generación que los vio. Adelante, las siguientes generaciones que vinieron tuvieron a los profetas. El primer profeta que tuvieron fue Moisés, ¿cierto? Tuvieron a Josué, tuvieron a todos los caudillos o líderes que Dios levantó en el tiempo de los jueces. Después vinieron los reyes y durante el periodo de cada rey siempre habían ¿qué? Profetas que les hablaban la palabra del Señor. Y sin embargo no creyeron. Y persistieron en dudar. Y dudaron tanto que desecharon la palabra de Dios para servir a los Baales, a Asera, a Astarot. Dice la Biblia que hasta los signos zodiacales. ¿Sí lo ha leído? La Biblia habla hasta del zodiaco. Y dice que la adivinación, la gorería, la hechicería, se dieron a todas estas cosas. Y uno dice, vaya, como un pueblo que vio tantos milagros, que tuvo la predicación de los profetas más extraordinarios que se haya visto, sin embargo no creyó a la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a mirar. Aquí en el capítulo 4 de Lucas encuentra usted, y lo que quiero centrarme, porque quizá lo hemos analizado muchas veces, pero esta vez quiero que vayamos a una reflexión muy profunda de lo que el enemigo utiliza para tentarnos a nosotros. Y mire, en el versículo 3 y en el versículo 6 que usted lee, 3 y 9, el diablo utiliza un argumento tremendo para venir a tentar al Señor. ¿Qué le dijo? Creo que lo hicimos énfasis al principio. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La Biblia nos dice que Jesús tenía hambre porque llevaba ¿cuántos días? Esto no era analogía, no era metáfora. Literalmente el Señor había ayunado 40 días antes de iniciar su ministerio, siendo lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, dice la Biblia que el diablo viene y le dice, sabía que tenía hambre. Mire cómo es el enemigo, ¿no? Analiza. Lleva casi 6.000 años conociendo al ser humano, sus debilidades, sus flaquezas, nuestras debilidades, nuestras fallas. Y viene al mismo Señor Jesucristo, que es Dios, y le dice, si eres hijo de Dios, pues fácil, convierte estas piedras en pan. Ahora, este pasaje tiene una profundidad muy tremenda porque el enemigo, note lo que hace acá la estrategia de Satanás, es tremenda. Le pregunta, si eres hijo de Dios, bueno, ¿por qué no haces, por qué estás aguantando hambre si eres hijo de Dios? En otras palabras, si eres hijo de Dios, ¿por qué no comes? Extiende tu mano y come, tú eres hijo de Dios, pues dale, no que eres hijo de Dios. Y miren, una de las enseñanzas más desastrosas, terribles, desafortunadas, que han volcado el corazón de la gente a la avaricia por el dinero y a estar incontenta e insatisfecha con lo que tiene, es la prosperidad. Y usted ha escuchado muchos pseudopastores y profetas que le dicen a la gente este mismo argumento del diablo, nada más horrible que eso. ¿Qué le dicen? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás así? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no eres próspero? ¿Por qué no tienes una camioneta, un carro último modelo? ¿Por qué te estás ganando el mínimo? ¿No que eres hijo de Dios? Mira esa palabra, este argumento tan horrible. Y usted lo escucharon muchos predicadores que cuestionan a la gente así. Y después viene la cuña, ¿no? Publicitaria. Entonces pacta para que Dios te dé, porque Dios te quiere bendecir y Dios te quiere abundancia y bla, 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 bla. Pero el tema es que hacen dudar a la gente. Entonces la gente piensa, oiga, si soy hijo de Dios, ¿por qué estoy así? Si soy hijo de Dios, ¿por qué el hermano es bendecido, tiene cosas que yo no tengo y yo no? ¿Por qué? Porque él sí, pero yo no. Tremendo eso. Y hay mucha gente que piensa esas cosas y está incontenta, insatisfecha con lo que tiene.
La Biblia nos dice, y Pablo, para responder a eso, miren queridos hermanos, no hay un principio bíblico que responda más a esa pregunta que cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y para todo estoy enseñado, como para padecer hambre, como para estar lleno. O sea, Pablo nos está hablando del completo global del cristiano. Dios no nos quiere miserables, pobres, harapientos, que no tenemos para comer, pero ojo, las riquezas también constituyen el otro extremo porque son un peligro. La Biblia dice, no pongamos nuestra esperanza ni nuestro amor en las riquezas, porque muchos se extraviaron de la fe. ¿Cuál es el principio aquí? Agradece por lo que tienes. No dudes que lo que tienes, esto que tengo es como que no me hace falta más. No, por mi cuenta lo voy a buscar. No, no dudes. Lo que Dios tienes es lo que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios por eso. Y un principio de la bendición de Dios es la gratitud. Es el ser agradecidos, hermano. Eso libra nuestro corazón tanto de la queja como de la avaricia. Si tú eres agradecido, si yo vivo con un corazón agradecido, evito los extremos. No estaré inconforme, no estaré quejándome como el pueblo de Israel, pero tampoco mi corazón irá a buscar las riquezas, porque estoy agradecido con el Señor. Digo, Señor, gracias por lo que tengo. Quizá puede ser poco, quizá puede ser mucho, no importa. Gracias, Señor. Mire al Señor Jesucristo una gran enseñanza que nos da y de cómo vivió la fe. Cuando venían a él muchos, le decía al Señor, bueno, ustedes deben saber que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Y ellos esperaban un Mesías, ¿no? Como David, alguien con poder, con influencia, rico. Pero se sorprendieron, por eso no pudieron creer tampoco porque nunca lo vieron así. El Señor no tenía ni siquiera donde recostar. El Señor decía, las zorras tienen guarida, las aves tienen, ¿verdad?, sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y muchos tergiversan eso, ¿no? Yo no sé cómo alguien puede decir que el Señor, si el Señor Jesús viviera hoy, dicen algunos, tendría un Rolex, andaría en un carro así, con vidrios polarizados. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Por ningún lado. Entonces, mis queridos hermanos, uno de los argumentos más terribles es hacer dudar de lo que Dios nos ha dado. Y de ver a nuestro corazón plena certidumbre de fe, de confianza en el Señor. Amén. No sé cómo lo podemos resolver, muchachos. ¿Será el micrófono o el cable? El cable, entonces le pongo este negrito. A ver si por aquí el negrito. Bueno, vamos a cambiar, es que este ya lo había cambiado. Bueno, ya miro. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos en nuestro corazón plena certidumbre de lo que Dios nos ha dado, es lo que Dios quiere que tengamos y estemos contentos con ello. Y si usted desea, ahora, no está mal desear ser bendecido y crecer en todas las áreas, no, ese es un deseo del corazón del Señor, pero mientras vamos creciendo en esa fe, vamos agradeciendo al Señor por lo que tenemos, contentos ahora, amén. Hola, 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 listo. Bueno, este parece que sí. Versículo 6, gracias mi Gaby, gracias muchachos. Versículo 6, por favor, vuélvelo a leer. El Señor dice la palabra, fue tentado primera vez por Satanás en cuanto al apetito de la carne, ¿verdad? Y mira ahora el versículo 6, tremendo este texto, es lo que dice. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú postre me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, pero mire esta segunda vez cómo lo hizo, si eres hijo de Dios, pero en la ocasión anterior solamente lo llevó, ¿verdad?, a ocuparse de su necesidad diciendo, tú eres el Hijo de Dios, resuélvelo. Nótese, no podemos actuar fuera de la voluntad de Dios. La duda nos lleva a actuar fuera de la voluntad de Dios, porque el diablo dijo, si eres el Hijo de Dios, pues haz que esas piedras se conviertan en el pan. ¿Jesús lo pudo haber hecho? ¿Sí o no? Él lo pudo haber resuelto, pero no lo hizo, porque nos revela Filipenses capítulo 2 que él fue obediente hasta la muerte. Él no vino a hacer su voluntad.
Y una de las estrategias del enemigo es hacernos dudar de la voluntad de Dios. Bueno, ¿y por qué no lo puedo resolver yo? Ese es el punto de la gente buscando la riqueza, hermano. Y ese es el punto de la gente quejándose por lo que tiene. Las dos cosas son terriblemente malas. Porque se habla mucho de la prosperidad, pero no se habla del corazón que se queja. Y las dos cosas son aborrecibles. Dios nos exhorta acerca de no tener eso. Y muchas veces luchamos con esa deficiencia, amén. Pero nunca actúe por su propia voluntad. Ahora, la segunda vez vuelve y lo tienta y le dice, si eres hijo de Dios, mira lo que dice. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, ¿verdad? Lo llevó allá al pináculo del templo y le dijo, pues échate abajo. Pero no le dijo simplemente échate. Ahora utilizó un argumento que es el más terrible para la duda. ¿Qué hizo? ¿Qué le citó? La Biblia. Ojo, hermano, mire, hay una de las cosas más terribles que hoy en día se utilizan. Uy, es un arma terrible. Que la palabra de Dios, hermano, no. Utilizar mal la palabra de Dios. Tergiversarla, torcerla, sacarla de su contexto. Si usted nota normalmente, los predicadores de la prosperidad, los predicadores que se dedican al humanismo, que se dedican a torcer las escrituras, normalmente utilizan uno o dos textos. Nota que Satanás no le iba a hacer una exégesis bíblica. Le citó dos textos que interesaba para ponerlo a dudar, a pensar y ya. Digo, pues échate de aquí abajo. ¿No está escrito que el Señor va a enviar a sus ángeles? Cualquier incauto diría, oiga, sí, no, pues yo me echo para abajo, el Señor me guarda. Ahí está el Señor conmigo. Pero el Señor le responde, vete de mí, Satanás, porque escrito está, ahora mire lo que dice, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, porque eso es tentar al Señor, hermano. Tentamos al Señor cuando hacemos las cosas, cuando tomamos decisiones con nuestras propias fuerzas. El Señor se pudo haber tirado ahí, pero Él sabía que no era la voluntad del Padre. No podemos hacer nuestra voluntad, queridos hermanos. No dudemos que Dios tiene un propósito con nosotros. A veces tiene un momento de duda, como han pasado años en la iglesia y como que conmigo. Se preguntan muchos, ¿qué propósito conmigo el Señor? Hermano, el que busca al Señor tendrá sabiduría y dirección. Lo miramos esta mañana con la palabra de Dios y Dios guía nuestro destino, guía nuestro caminar. Miren, si yo tuviera una máquina del tiempo y me pudiera volver cuando yo tenía 15 años, que tenía tantas preguntas en mi cabeza, ¿sí? ¿Con quién me iba a casar? ¿Qué iba a vivir? Cuando empecé con este tema de la música a mi familia, yo le contaba a muchos de mis amigos, me decían, ¿en serio usted va a vivir de la música? Uy, pobrecito. O sea, sí, mi familia me decía, no, en serio, ahora sí cuéntenos de qué va a vivir. ¿A qué se va? No, en serio, no, póngase ejercicio, ya nos reímos, ahora sí cuéntenos. Hermano, y mire, hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido, me ha sostenido y los ha sostenido a ustedes. Yo no veo a ninguno acá andrajoso que anoche durmió en la calle, no veo a ninguno. Estoy seguro que todos en su casa se levantaron de sus camas con sus cobijas bajo un techo y tenían que comer. Estoy seguro de eso, porque ese es el Señor. Pero nosotros a veces, ¿qué? Dudamos. Y ojo, porque la duda nos lleva a tentar a Dios. ¿Por qué? ¿Sabe qué dijeron el pueblo de Israel, el capítulo 78 que voy a utilizar para mostrarles ese tema de la duda? Ellos decían, y tentaron al Señor diciéndole, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá darnos de comer en el desierto? ¿Acaso nos podrá dar agua en el desierto? Tremendo. Y dice la Biblia, y tentaron al Señor 7 veces. ¿Qué pueblo para tentar al Señor? ¿Cómo lo tentaron? Dudaban de lo que Dios podía hacer. Habían visto esos milagros extraordinarios. Por eso, hermanos, y lo digo con toda la autoridad, creemos que Dios hace milagros conforme a su voluntad, pero hermano, lo que no debemos creer es el show de milagros y que todos son milagros. No, hermano, no es así. Mire, hermano, normalmente los que más ven milagros son los que menos firmeza tienen en su corazón. Porque los milagros como tal no producen fe en nuestro corazón. Nosotros podemos ver la gloria de Dios y todo, pero si igual no tenemos certidumbre de fe en nuestro corazón, no pasa nada. Mira los 10 leprosos, ¿cuántos se volvieron a adorar al Señor? 1. Y los 10 fueron sanados. El pueblo de Israel vio milagros extraordinarios y sin embargo tentaron al Señor.
Y en la Biblia se repite el hecho, Dios los mostró y los mostró con un propósito. Siempre un milagro de parte de Dios tiene un propósito. Dios no hace un milagro porque sí, no, siempre tiene un propósito. Aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda y cuando el ángel descendía y tomaba las aguas y las tocaba, ¿todos eran sanos? No, dice la Biblia que no, solo este fue sano. Hay que entender eso. Mis queridos hermanos, no necesitamos, el punto es este, aunque Dios haga milagros, yo no necesito ver milagros para creer, yo creo porque Él me ha dado su palabra. Yo creo porque Él es Dios. Yo creo por el testimonio de la palabra de lo que hay aquí consignado. Y aunque yo no vi el mar rojo abrirse, sé que el Señor lo abrió. Aunque yo no vi el maná descender del cielo, sé que el Señor los alimentó. Y algo que me parece extraordinario, ¿sabes? Cuando decimos nosotros que Dios no tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia que su calzado y su vestido nunca se envejeció. O sea, era Brahma, yo no sé qué eran las botas que tenía, Caterpillar, una cosa brava. Bueno, yo lo mejor que he visto Brahma y yo tengo una patica, Dios mío, mi esposa me dice, usted tiene una patica ahí decente. Eso que atrás queda toda mordida así la suela. Y dice, no sé. Y entonces, yo he tenido calzado, bueno, hoy en día yo lo aprendí, hablando de administración. Antes yo tenía 100,000 pesos, 120,000, me iba a comprar 3 calzados de 30,000. Eso me duraba 20 días, un mes y ya. Y aprendí a comprar, a invertir en buen calzado, no me importa la marca, sino un buen calzado que yo sepa que dura y ya. Y les doy materilero. Y yo veo en la palabra de Dios, ¿cuántos años duraron en el desierto? 40 años. Hermano, ¿y por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué tentamos al Señor? ¿Será que sí tú puedes? Mira, hermano, la Biblia nos exhorta en Santiago, dice, no dude cuando ore, porque el que duda es como una ola del mar, así se lo arrastra y lo lleva por aquí. No, hermano, cuando uno ora, y mira, el Señor me exhortó acerca de eso, cuando tú ores, ora con fe, ora creyendo. Obviamente confiando en la palabra del Señor. Cuando oramos, oremos la palabra de Dios, obviamente, pero creamos, hermano. Uno no ora porque sí, ¿no? Como que bueno, pues me enseñaron que de pronto, bueno, oremos a ver. Hay gente, hermano, tengo a alguien enfermo, pues oremos. ¿Quiere que oremos, hermano? Sí. Uno ve gente así. Hermano, ¿quiere que vayamos a orar? Pues sí, hermano, igual me voy a morir, creo que me voy a morir de esta, ¿no? Hermano. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dice la Biblia que los discípulos no pudieron echar el espíritu inmundo que había en el muchacho? Que se echaba en el fuego, que buscaba matar, el espíritu inmundo a matar al muchacho. Y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y uno de los argumentos que el Señor les da, los discípulos pues avergonzados, yo me imagino, ellos ahí haciendo la liberación y toda la cosa, y no salía. Y los discípulos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre hay una razón, ¿usted cree eso? Siempre hay una razón. Ellos van y le preguntan al Señor y el Señor le dice, bueno, hablando del género, que no podría ser sino con ayuno y oración, pero también les dice algo que resalta a los evangelios. Y dice, por vuestra poca fe. Es tremendo eso. Por vuestra poca fe. Hermano, que allí alguien que está con un espíritu inmundo vaya a orar. Uy, ¿en serio? Lo que más llama a la gente a temblar es cuando tiene que reprender. Cuando tiene que orar por alguien que está atado, que tiene una situación compleja. Hermano, mire, alguna vez me llevaron a visitar, bueno, he ido a visitar a personas al hospital. Duramos trabajando también en un ministerio carcelario durante un año. Y una de las más duras que he ido a visitar fue una mujer que estaba muriendo de cáncer y fuimos a visitarla y creo que pasaron 2 o 3 días y ella falleció. Y mientras la visitábamos, el enemigo muchas veces habla, bueno, ¿y qué le va a decir? ¿No ve cómo está? Se está muriendo. ¿Qué le va a decir? A ver, ¿qué palabra le va a decir? ¿Qué se va a inventar? Se está muriendo. Y sabe, abrí mi boca y le dije, apártese de acá. Mire lo que el Señor le dijo. ¿Qué le decía a Satanás? Vete de mí, Satanás. Y le dije a esa mujer, no sé si Dios la quiera sanar en este momento, pero si usted se va con el Señor, le vengo a hablar de Jesucristo que va a salvar su alma. Y eso es lo más importante en este momento. Pero Él también la puede sanar. Pero primero la quiere salvar. Y le prediqué el evangelio. Hermano, ella falleció. Pero nuestro objetivo siempre es que la gente sea salva. Salva.
Y si Dios en su potestad, en su infinita gloria, quiere sanar a alguien, lo puede hacer porque Él es Dios. Otra vez fuimos a orar por un hombre que una máquina le había destrozado el intestino y lo habían desahuciado. De verdad, hermano, lo habían desahuciado. Y una hermana me dijo, hermano, ¿usted va a orar? Yo, sí, vamos con ese Señor, ayúdame, Padre, vamos a orar, a predicar el evangelio. Lo mismo. Y uno aprende eso. Primero predicar, ¿qué decía el Señor Jesucristo? Tu fe te ha salvado. Y eran sanos. Esa es la fe salvadora. Entonces fuimos a orar por el hombre y el Espíritu. Yo siempre que voy a orar, voy orando todo el camino. Y antes de orar, cuando me dicen algo así, yo oro, Señor, que se haga la voluntad de Dios. Y yo voy a predicar el evangelio. Y le predico a la gente el evangelio. Y sé que Dios puede sanar, pero eso está en las manos del Señor. Eso no está en mis manos. ¿Nosotros podemos sanar a alguien? No, hermano. El que hace la obra es el Señor. Entonces fuimos a orar por el muchacho, tenaz, y fuimos a orar por el hombre. Y le dije, hermano, yo no sé, después de haberle predicado el evangelio, le dije, yo vengo a predicarle la palabra de Dios, a que usted esté en paz con el Señor. Y le hablé. Y le dije, Dios puede sanarlo y levantarlo de ese lugar, eso lo puede hacer Dios. Hermano, a las 2 semanas, este muchacho salió de la clínica. ¿Que cómo sabe? Hermano, no me pregunté lo que decís hoy. Tristemente, hoy él no le sirve al Señor. No sirve. Así como los 10 leprosos. Dios le plació sanarlo. Le predica, eso es lo importante de predicar el evangelio, no solo que usted predique sanidad, ojo con eso. Se nos mandó a predicar el evangelio. Si usted predica solo milagros y sanidad, no está predicando el evangelio. Es Jesucristo salva, hermano. Tiene el poder de salvar. Y si Dios quiere sanar a la persona y lo obra, nosotros oramos con todo el corazón. Yo nunca oro tampoco, no, vamos a una persona que está así, no, mi hijo ya, ¿sabe qué? Se va a ver con el Creador en 3, 2, 1, no, hermano, no. Oramos con fe. ¿Usted cree? Yo he visto, ¿verdad?, milagros del Señor tremendos, pero no le predico a la gente eso, le predico al Señor Jesucristo. Que sean salvados, cambiados por el poder y la gloria de Dios, y también les animo, Dios puede sanarlo, conforme a su propósito. Amén. Gloria a Dios, Dios es bueno. Nunca a los extremos, hermano, confiemos en el Señor. Vamos al segundo. Le voy a llevar a un pasaje que es, Dios mío, es tremendo pasaje. Vamos a Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13. Estamos en el tema de la duda, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 13. Espero que usted esté siendo edificado al igual que yo esta mañana con la palabra del Señor. Este es uno de los pasajes, cuando lo leí la primera vez hace muchos años atrás, ha sido un pasaje que he estudiado y estudiado y estudiado muchas veces. Le cuento de qué se trata el pasaje para leer y centrarme en los versículos que quiero enseñarle. Aquí nos habla de un hombre, de un profeta de Dios, un hombre de Dios. En el Antiguo Testamento Dios tenía sus profetas maravillosos que hablaban la palabra de Dios. Ellos no hablaban sino el mensaje de Dios, los que eran de Dios. Y así como había profetas que hablaban la palabra de Dios, habían también profetas mentirosos. ¿Se lo ha leído o no? Habían falsos profetas entre el pueblo. Hoy los hay también. Así como hay profetas de Dios, ¿en qué sentido? En que ejercen el don como profecía. Nosotros creemos en la iglesia que los dones siguen vigentes y que los dones sirven para edificar el cuerpo de Cristo. Sé que hay unos que no creen en los dones, en la continuidad de los dones espirituales. Les respetamos, pero nosotros creemos en la congregación que los dones son vigentes y que el Señor utiliza los dones para edificar a la iglesia. Y creemos en el don de profecía, que es hablar la palabra de Dios. Entonces, el pastor lo ha explicado el jueves. Y el pastor hace una exhortación acerca de tener mucho cuidado con la profecía privada. Ojo, ¿no? Con eso de que yo voy a la casa de fulano de tal para que me declare allá y me hable y me diga. No, mucho cuidado con exponerse a esas cosas. Y yo vamos a mirar la palabra de Dios. ¿Por qué? Dios envía a este varón a amonestar al rey Jeroboam. Envía a este profeta y le da una ordenanza. Le dice, usted va y lo va a amonestar de parte mía, pero le dice, no vuelva por el camino. Le da esa ordenanza. No vuelva por ese camino. Bueno, el profeta va y hace lo que tiene que hacer. Y leamos desde el versículo 15. Entonces le dijo, salió un profeta viejo. Dice que en ese pueblo, en medio del pueblo había un viejo profeta. Y este viejo profeta le habla al hombre de Dios y le dice, entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan.
Ahora dice, mas él respondió, o sea, el hombre de Dios le respondió a este viejo profeta: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque mire lo que dice él, ¿qué? Palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Ese viejo profeta le dijo eso, le dijo: ven conmigo, vuelve conmigo. Y el hombre de Dios le dijo: yo no puedo, porque el Señor me dio, mire lo que dice ahí, ¿qué le dio? La palabra, le dio su palabra. Y la palabra de Dios es inconmovible. La palabra de Dios es específica, clara, directa, concreta. Dios no negocia su palabra, hermano. Lo que Dios estableció lo cumple. La Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, para que se arrepienta. Lo que Él estableció en su palabra lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo con todo mi corazón que así es. Y Dios le ha dicho: no vuelva. Pero mire lo que pasó. Este hombre le argumentó: no, yo no voy a volver porque el Señor me dijo que no volviera, Él me dio su palabra. Pero, ven al versículo 18, tremendo. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y la confiable, ¿no? La vieja confiable. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a mi casa para que coma pan y beba agua. Justo ahí, ojo, porque es un tema súper delicado, es un versículo muy profundo. Este le sumó le sumó, ¿no? Entonces, bueno, el Señor me dio su palabra y la voy a obedecer, punto. Mire lo que hizo. Pero el otro le dijo: yo soy profeta, ¿verdad? El Señor también me habló. ¿Y me habló cómo? Por medio de un ángel, me dio su palabra y ahora yo te digo a ti. ¿Le parece muy conocido eso? Tremendo. Dios ya nos ha dado su palabra y sin embargo a veces no creemos. Entonces ahí es donde entra el tema del misticismo, de la brujería, muchas veces delicado, con esas visiones torcidas y sacadas por allá de los pelos, quién sabe de dónde, que a la gente le gusta escuchar. Porque, hermano, hoy claramente, y no es este pasaje, en muchos pasajes la Biblia nos dice que hoy la gente no quiere la palabra de Dios. No les basta la palabra de Dios. Quieren la última revelación, el mensaje humanista, chévere, que hace feliz a la gente. Que, uy, este predicador, sí, qué pro, esa palabra que da. Y es lo que estamos viendo hoy. Y vamos a hablar otra vez vamos a hablar del hijo pródigo. Otra vez de guerra, otra vez de confiar en el Señor. Yo he escuchado muchas veces eso. Y eso es lo que se escucha en el cuerpo del Señor. Otra vez la fe. El pastor otra vez va a hablar de Apocalipsis. Otra vez va a hablar de Timoteo. Ya hablamos de... Así la gente no quiere la palabra de Dios. Timoteo nos dice que en los posteriores tiempos la gente tendrá comezón de oír. Dice: y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y aparecen predicadores hoy que no hablan sino fábulas. Y son muy expertos en manipular las emociones de las personas y en descontextualizar la palabra de Dios. Y la gente les cree. Este hombre de Dios sencillo, ¿qué le dijo Dios? Dios le dio su palabra. Claro, el mandamiento específico. Camine en eso. Mire, ilustrando esta parte, hay un muchacho, un tocayo mío, Andrés. Él era de otra iglesia y lo conocí hace muchos años, y él fue una de las primeras personas que de hecho Dios utilizó para bendecir mi vida en el tema de la música. Y él me enseñó a tocar batería, fue uno de los profesores que tuvo batería, muy talentoso, muy pilo el hombre. Y él estaba inconforme en la iglesia en la que él estaba por muchas razones. Entonces yo lo escuchaba cuando el corazón se llena de amargura, precisamente, ojo con eso, con la queja o con el tema de la avaricia, pero él estaba inconforme. Entonces él ve: que el pastor, que el liderazgo, que es que no me apoyan, que es que los instrumentos. Y cuando él empezó con esta inconformidad, un día después de decirme todas estas quejas, al rato me salió con esta. Él me dijo: pues hermano, yo creo que me voy a ir de la iglesia.
Y me dijo, ¿por qué? Le dije, no, tengo una profeta, me dijo así él, tengo una mujer que me está profetizando y me está diciendo que salga de esa iglesia, que salga. Yo, hermano, no tengo el conocimiento que tengo ahora, pero tenía algo claro, la palabra de Dios. Y sé que uno no se puede mover si Dios no le dice que se mueva por su palabra. Claro, hermano. Y entonces el hombre se movió de la iglesia, él se dejó llevar por toda esta profecía que le decían. Y al día de hoy, hermano, me lo he encontrado. Él tiene como 3, 4 años más que yo y lo hemos encontrado con mi esposa. Y la particularidad del hombre hoy es que el hombre no levanta un desorden en su vida familiar, nunca cayó en fornicación, terminó relacionándose con mujeres que ya tenían hijos, un desorden, una aquí, una allá, no ha podido levantar cabeza, a todas las iglesias donde va no se acomoda, todas tienen un defecto, no hay la iglesia perfecta para el hombre. Cuando algo pasa, el imperfecta no es la iglesia, sino la imperfecta es la persona. ¿Sí? Entonces, y hoy no se ha podido parar, todo empezó con un descontento que lo llevó a buscar no la palabra de Dios, no la exhortación, porque hermanos, cuando hay descontento en nuestro corazón vamos a la palabra y el Espíritu nos redarguye. Deja de quejarte, deja de tener duda en tu corazón, afírmate en la palabra. El Señor nos exhorta así. Cuando yo le digo así me refiero a muchas veces, yo he tenido esa exhortación en mi vida y eso me da firmeza, hermano. Si vamos por ese camino de la queja, de la duda, de estar buscando cosas fuera de la palabra de Dios, vamos a caer, hermano. Eso es lo que el enemigo busca. Y este hombre era un hombre de Dios, hermano, y fue engañado. ¿Sabe? Hasta el mismo apóstol Juan cayó en la idolatría. ¿Cómo así, hermano? Si usted lee en el Apocalipsis, después de ver esa grandeza, la revelación de Dios, se arrodilló delante de un ángel, el mismo apóstol Juan. ¿Y el ángel qué le dijo? ¿Sí, adórame? No, el ángel era un ángel de Dios. Le dice, no, hombre, levántese. ¿No es que yo soy consiervo suyo? Adore a Dios. Tremendo. El mismo, el que escribió, cuídense de los ídolos, ahora está adorando un ángel. Hermano, si no tenemos cuidado es tremendo. Mire, hermano, primero, sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Sobre todo, hermano, la palabra del Señor. Y hoy aparecen falacias, hermano, yo lo voy a decir. Le digo, no, otra vez lo mismo. Sí, el apóstol Pablo les decía, para mí no es molesto el escribir las mismas cosas y para ustedes es seguro. Y se repiten muchas cosas a lo largo del Nuevo Testamento como del Antiguo. Hermano, ya aparecen falacias como la Biblia no es la palabra de Dios. Y yo les he dicho, contiene. Y ya me parece eso horripilante. No es la palabra de Dios. Algunos dicen, no es la palabra de Dios, sino hasta que yo la creo. Mentira, hermano. Ella es la palabra. Está en la palabra de Dios, les he dicho, que aún la gente que no crea la palabra de Dios será juzgado por la palabra de Dios sin creerla, porque es la palabra de Dios. ¿Cómo así que solamente la palabra de Dios hasta que yo la creo? No, señores. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y así tú no la creas, es la palabra de Dios. Y aparecen cosas como esas. Entonces, una exhortación muy grande es, ojo con eso, hermano. Ojo con la falsa profecía. Ojo con esas personas y todos esos pseudo ungidos, pseudo profetas que miren lo que hacen. Sí, yo también soy profeta. Sí, yo soy ungido del Señor. Dios también a mí me habla, porque ellos dicen eso. Dios también a mí me da palabra. Y entonces ahora miren lo que pasó. Miren, ahora es un tremendo interesante. Esto. Versículo 19, sígame, ¿me está siguiendo, hermano? Entonces volvió con él. Hizo lo que no tenía que hacer y comió pan en su casa y bebió agua. Y miren lo que aconteció, no se deje extraviar por eso. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová. Ahora sí. Lo de antes era que era palabra de Dios o qué era. Era un invento, hermano. Era mentira. Mira el diablo cómo utiliza la mentira para hacernos dudar. Y utilizar mal la palabra de Dios es un arma que le ha funcionado a Satanás durante 6.000 años. Ahora dice, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. O sea, este falso profeta, este era un pseudo profeta como Balaam. La gente piensa que Balaam era un profeta de Dios. Ojo, no, señor. Balaam era un profeta a sueldo como los de hoy.
amaba el dinero y por eso iba, tremendo. Pero Dios utiliza hasta las mulas, pues si utiliza una mula también utiliza uno de estos. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá. ¿Sí nota la diferencia? La Biblia resalta quién es de Dios. ¿Sí nota eso? El otro era un viejo profeta, mañoso, pero este era un siervo de Dios. Diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, dice, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Y sabe qué increíble? Cuando la gente pasaba por el camino y veía eso, el león no mató al asno. El león solo lo mató a él y se quedó junto al asno. Mire, la Biblia dice claramente, ¿por qué Dios cortó su vida? Porque fue ¿qué? Rebelde a la palabra de Dios. Rebelde. Mis queridos hermanos, en este tiempo de tanta doctrina, de tanto viento, dice la Biblia, hay vientos de doctrina por todo lado. Prosperidad, humanismo, confesión positiva, movimiento de la fe, todo esto está en la iglesia hoy. De todo eso que se ve, hermano, no nos dejemos mover de la palabra del Señor. No nos dejemos mover de Cristo, que es el centro del evangelio. No nos dejemos mover. Yo por eso le digo muchas veces a la iglesia, y yo sé que muchos de pronto tendrán con eso, hermano, me apoyo en la palabra del Señor. Hay que enseñar las mismas cosas muchas veces hasta que se aprendan. Como uno hace con un hijo. Papi, ¿no te he enseñado? No es verdad, hermanos, que uno le enseña a los que son padres, ¿me entienden? Uno le enseña a sus hijos que saluden, y cuando usted va, por favor, salude, hermano, así como su papá, y van y no saludan. Y no, hermano, que cuántas veces le he enseñado que saluden. Hacen pasar unos osos. Y yo le digo, ve, espera, ya vamos a comer, tengo hambre. Hombre, que pues yo no, qué hermano. Y la gente piensa que uno no les enseña, ¿sí o no? La gente piensa que no les enseña. Esos chinos están mal educados. Hermano, usted no se imagina cuántas veces, sino que el cabezón no aprende, toca enseñarle una y dos. A veces la gente piensa que eso no, hermano. El consejo de Dios, Pablo decía, yo no he rehusado a ustedes enseñarles el consejo de Dios. Y acerca de Gálatas le dice, él se sorprende en la iglesia de Gálatas y les dice, Gálatas insensatos, ¿quién los desvió del camino? Y habla del falso evangelio. Dice, no hay otro evangelio, sino este. Maldito aquel que predica otro evangelio, otra cosa que no es la palabra de Dios. Y usted y yo, hermano, cuidémonos de prestar nuestro oído a toda esta cantidad de falsas doctrinas que son muy llamativas, que se presentan espectacularmente, maravillosas, pero no vienen de Dios. Y Dios permite esto para probar nuestra firmeza en su palabra. Porque la Biblia dice que el Señor probaría al pueblo y probaría su firmeza permitiendo que falsos profetas hablaran. Hermano, como yo sé si el profeta o el que habla de Dios es de parte de Dios? Porque lo que él dice se cumple. Y el Señor dice, si el profeta hablara tal cosa y no se cumpliere, lo habló de su corazón, no le temas, no es de Dios. ¿Sabe qué están diciendo hoy los falsos profetas? Todos estos, ellos se unen. ¿Sabe qué dicen? No, es que el profeta puede fallar. Pues puede predicar algo que no se cumple, eso pues no, igual sigue siendo nombre de Dios, mentira. La palabra de Dios dice que el que es de Dios, dice, cuando Dios utilizó a Samuel, dijo, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Lo que Dios habló en su momento se cumplió, lo que Dios ha hablado se cumple y se cumplirá. Porque es la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces, queridos hermanos, cuidémonos de esto. Y este hombre fue reprendido por Dios por no haber guardado lo que Dios le dijo. Alguien colocaba por ahí un estado algo que me llamó mucho la atención y decía una amonestación sobre el adulterio. Y decía algo así, es real. Hablando de la, si un hombre no es feliz con la mujer que Dios le dio por compañera, ¿cómo va a ser feliz con la que el diablo le trajo? Eso es lo mismo.
¿Entiende? Si usted no es feliz teniendo a Cristo, el Evangelio, ¿qué más está buscando, hermano? Cristo es la plenitud de nuestra vida. No hay nada fuera de Cristo. No hay nada fuera de su palabra, hermano. No hay consejo fuera de su palabra. No hay dirección fuera de su palabra. El salmista no dijo, lámpara es el consejo de mis ayudantes. No, dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero nosotros a veces buscamos, así como dice, le buscamos 5 gatas o 3 patas al gato, hermano. 7, 8. Estoy como el pastor, ¿sí? Ya se me pegó el pastor, así como el chapulín. Entonces, hermano, con eso. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué vamos a otro? ¿Por qué nos da comezón de ver? Aquí hay gente que ha sido tocada por el Señor y sin embargo se han ido, no, yo quiero otra cosa, quiero lo novedoso. Algún joven un día me dijo, pero es que la iglesia siempre predica lo mismo, de santidad, de rendirse a Dios. Mire lo que me dijo, de la voluntad de Dios, de vivir para Dios. Y le dije, sí, ese es el evangelio. Y me dijo, no, aquí no hablan de visión, de proyectarme. Pues no, porque no es la palabra de Dios. Si usted quiere visión y éxito, pues está Jorge Duque Linares, está Yokoi Kenji, está todos esos que hablan de esas cosas. Pero si usted quiere la palabra de Dios, está en el lugar correcto. Y nosotros los que enseñamos la palabra de Dios tenemos la responsabilidad de no enseñar ninguna cosa, sino la palabra de Dios. Y Dios nos pedirá cuenta a los que enseñamos la palabra. Porque mira, a pesar de que la gente no quiera escuchar la palabra de Dios, uno no puede decir, oiga, la gente no quiere escuchar la palabra. En Estados Unidos las iglesias se están quedando vacías porque la gente no quiere escuchar. ¿Y sabe qué hicieron muchos pastores? Cediendo a las congregaciones, empezaron a hablar de ideología de género y a permitir que muchos de líderes fueran homosexuales y tuvieran esa ideología de género en sus congregaciones. Y eso empezó a darles un boom de crecimiento. Yo pregunto que no prima en nosotros los que predicamos la palabra de Dios la responsabilidad de exponer la palabra de Dios. Y Dios, ¿quién da el crecimiento en una congregación? ¿No lo dice Hechos de los Apóstoles? El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No podemos tergiversar el mensaje para que a la gente le guste. No son las canciones, hermanos, para que a la gente le guste. Ay, me gustó la alabanza de hoy, la de hoy no me gustó. La de hoy sí, la de hoy no me gustó. No, hermano. ¿Para quién es la alabanza y la adoración? Para nuestro Dios. No es para nosotros. Y hoy es una realidad, hermano. La realidad es que hoy las iglesias se llenaron de mercadotecnia. ¿Qué es eso? Sencillamente la gente que viene es cliente y yo le ofrezco un producto para que le guste. Y así eso hace que las iglesias crezcan. Hay mercadotecnia. No necesitamos eso, necesitamos el consejo de Dios, está en su palabra. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos predicar a Cristo. Porque es que transforma, el que cambia. Y el Señor va a añadir a este lugar cada día los que han de ser salvos. Mientras discipulamos a la gente, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Espero que lo lleve en su corazón, mi querido hermano. La palabra de Dios versus lo demás, no. Me quedo con la palabra del Señor. Ahora vamos a ir al último pasaje con el que vamos a terminar. Mateo capítulo 14. ¿Listo? 22 al 33. Este es uno de los favoritos cuando uno era chiquitín. Todos estamos en la escuela dominical. Y es un pasaje maravilloso. Usted lo ha escuchado muchas veces. Con este terminamos. ¿Listo? Mateo capítulo 14, versículo 22. Bueno, ¿se acuerda usted de esa parábola, verdad? ¿Cierto? ¿Sí se acuerda? Dice así. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir, dice, delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. De la vida de oración del Señor Jesucristo, ¿no? Oraba en las madrugadas, en las noches, en todo tiempo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Quiénes estaban en la barca? Los discípulos. Mire que esta ocasión,
ustedes comparen esta ocasión, no se confundan con la otra ocasión donde Jesús sí estaba en la barca. ¿Se acuerdan? Que lo mismo, había tempestad y toda la cosa, pero ya vamos a hablar de ello. Entonces, y el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? La madrugada. Dice, más a la madrugada, la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, o sea, tuvieron miedo, ¿cierto? Diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. No, pues cualquiera, imagínense eso. Entonces, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, el buen Pedrito, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tremendo, Pedro. Hace mucha gente que critica al apóstol Pedro, pero Pedro, bueno, era inmaduro. Pero ustedes miran al Pedro maduro en Hechos de los Apóstoles y siguió creciendo y fue un hombre que Dios utilizó. Amén. Cada día vamos hacia la madurez. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas. Ustedes me corrigen en la Biblia, sí, creo que los únicos dos hombres que han andado sobre el mar, el Señor Jesucristo y Pedro. ¿Sí? ¿Alguien más? No, ¿cierto que no? Este fue osado, este se lanzó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, ojo, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Este era pescador. O sea, este conocía lo que era el mar, este sabía el ambiente y tuvo que, aún así tuvo que, miedo. Yo no sé, yo les he contado la experiencia. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en alta mar y yo me tiré a nadar en alta mar. Y el mar es ese azul profundo que uno sabe que debajo de uno hay por lo menos 300, 500 metros, 1 kilómetro abajo. La profundidad, creo que el mar más profundo estaba en 11 kilómetros. El foso de las Marianas es una cosa impresionante. O sea, creo que muy pocas expediciones, ¿no? Al respecto, porque la profundidad aplasta, la presión del agua aplasta todo lo que se haya inventado. Entonces, claro, cuando yo me vi ahí en el mar y el mar estaba así picado, dicen los expertos, así es, uno sube y baja, de verdad, como metro así sube. Y ahí se me vieron todas las películas de tiburón, no vean películas de tiburones, todo eso se me vino a la mente, todo eso. Y yo decía, en cualquier momento veo una aleta por ahí saliendo así rodando. No me vuelvo a tirar. A usted le venden el crucero, muy bonito el crucero. Usted se tira al mar, eso es otra cosa. Ah, hermano, yo he nadado en piscina, no, hermano. En río, no, el mar, créame, el mar da miedo. Usted por lo menos en el río ve la orilla allá. Una rama, algo de algo se agarra. Pero en el mar, hermano, mar da susto. Mira, esa experiencia que tuve, yo me paraba frente al mar, así en las olas impetuosas del mar en la noche, y yo decía, si este es el mar, que es inmenso, que da miedo, que espanta, ¿cómo será Dios que creó el mar? Y en el mar puedo ver los atributos de Dios, su majestad, su gloria, su grandeza. Y digo, y el mismo mar, Dios le dijo a Job, se sujeta a lo que yo les dije. Ese es nuestro Dios. Y Dios le dijo, llegas hasta aquí, llegas hasta aquí. Ese es Dios, hermano. Y mire, cuando la palabra nos dice que Pedro se tira, claro, Pedro ve el viento, ve el mar y dice, yo sé lo que puede venir en cualquier momento. Una tempestad de esas bravas. Duda. Él caminó sobre el agua. Por eso les digo, creo que fue los únicos dos hombres en la Biblia que caminaron sobre el agua. Y él caminó. O sea, Pedro en el cielo nos puede decir, hey, caminé sobre el agua. Todo muy bien, Pedro. Caminó sobre el agua. Hermanos, en nuestro caminar con el Señor, a veces hemos tenido días así, ¿sí o no? Días en que nos sentimos gloriosos, ¿no? Decía alguien muy jocosamente, cuando usted sale del culto, fue glorioso el culto, estuvo, mejor dicho, maravilloso, pero otras veces como que aplanchados, como que hoy la alabanza no cuadró, en la prédica no cuadró. Cuando pasa eso, no es la prédica, no es la alabanza, soy yo, porque el Señor permanece para siempre, Él está sentado en su trono, Él no cambia. Y mire, las circunstancias de nuestra vida son cambiantes y usted y yo tenemos que tener claro eso.
Un momento Pedro estaba en la barca, resguardado seguro, otro caminó sobre las aguas, pero otro se estaba hundiendo. Y gritó y el Señor, y dice la Biblia que él dio voces, o sea, como una voz de desespero. No sé si usted alguna vez en algunos paseos aquí en la congregación nos pasó que unos hermanos casi se mueren ahogados, ¿sí? Casi se mueren ahogados. Me acuerdo que el pastor dijo, no se metan por ahí porque ese río tiene, ¿sí? El río tiene desniveles. Yo no sé si la gente piensa que el río es como una piscina, no. O sea, cuidado. Y ellos se metieron y literalmente lo sacaron del pelo. Sí, porque si usted se mete, se está ahogando, eso no es como en las películas, y usted se mete y lo rescata, no. Si alguien se está ahogando, en el pánico lo agarra a usted y lo mete, y los dos mueren ahogados. No haga eso. Deje que esté así ya, esté en el bracito así, y ahí sí cójalo el pelito y lo saca. No, en serio, hermano, en serio. Eso enseñan en supervivencia, por favor. ¿Listo? Nunca se va a poner allá, yo lo saco, no. Créame que no, eso eran los guardianes de la bahía, Mitch Buchanan y toda la ilusión que nos vendieron. La realidad es otra, ¿sí? Entonces normalmente los rescatistas dicen, deje que traiga un poquito de agua, que vaya, sí, cuando usted lo ve que ya como un pollito ingerido está dando sus, ya sáquelo para que no lo ahogue a usted. Y voy a eso. Sí, no, tampoco, no, hermano, cuando esté flotando. No, ya es tarde, hermano. ¿Qué pasó, hermana? Misericordia. Hay que predicar sobre la misericordia. Bueno, y entonces, ¿a qué punto voy? Ojo, hermano, ¿a qué punto voy? Ellos testificaron y dieron testimonio en una pareja y ellos dan testimonio y decía, o nosotros nos parecía chistoso, pero ellos dijeron, casi nos morimos ahí. O sea, estar desesperado con el agua al cuello es una cosa horrible. El que está, o sea, es un desespero porque usted sabe literalmente si sigue ahí se muere. Y de ese desespero le hablo. Pedro sintió eso, siendo un pescador, siendo alguien que sabía nadar. Hombre, ¿y usted no piensa en eso? Uno dice, oiga, y si sabía nadar, ¿por qué no nadó? Mire, cuando hay una tempestad en el mar no sirve que usted nade. El agua lo va a tapar, lo va a cubrir. Usted va a llenar sus pulmones rapidito de agua. Pero el punto llegó ahí porque el Señor le dijo más adelante, ¿por qué dudaste? Él tenía que ir en línea recta a Jesús. Jesús le dijo, ven. Pedro estaba, yo me imagino, por unos 30 metros, de una, hoy, hágale. Pero eso refleja el caminar de nuestra vida cristiana. En ciertos momentos dejamos de mirar al Señor y empezamos a mirar otras cosas. La economía, la enfermedad, y empezamos a mirar eso. Y el Señor dice, no, no dejes de mirarme. Hebreos dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. No los podemos quitar del Señor. Porque si los quitamos de Jesús, dudamos, hermano. Si quitamos nuestros ojos del Señor, nos vamos a extraviar. Nos vamos a desanimar. Entonces dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces Pedro, siendo un experto pescador, me imagino, y la Biblia nos dice en Juan que sabía nadar porque cuando Jesús les apareció en la playa, ustedes han leído ese pasaje, cuando el Señor lo restauró, dice que Pedro se ciñó la ropa y se tiró al agua y nadó hasta la playa. Sabía nadar. Pero las condiciones aquí habían cambiado, eran difíciles, eran complejas. Yo no sé, hermano, a veces pasamos así, como que todo se nos mueve, como que todo empieza a estar a veces mal. Y normalmente nos asusta la realidad, nos da miedo, nos da temor y empezamos a dudar. Como que la prédica no es lo mismo. Hermano, ahí en ese tiempo, mire lo que el Señor nos dice. Mire lo que el Señor le dijo a Pedro. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y esto se relaciona muy bien y se complementa con aquel pasaje cuando Jesús estaba en la barca. Y aunque estaba en la barca y estaba este viento tremendo, dice la Biblia que tuvieron miedo, ¿cierto que sí? ¿Y qué hicieron? Fueron y despertaron al Señor, ¿cierto? Señor, sálvanos, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? Y eso les dice, hombre, si yo estoy acá, nada va a pasar. Y creo que los que estamos aquí le dijimos al Señor, le recibimos en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, le hicimos Señor de nuestra vida. Y si Él es Señor de nuestra vida, Él está en control de todo, hermano.
de nuestro destino. Mi futuro, mi destino, mi vida está en las manos de Dios. Yo no tengo que arrebatarle nada al diablo, porque mi salud, mis finanzas, mi economía, mi ser, mi vida, mis hijos y mi familia están en las manos del Señor. La gente hoy anda, diablo, te arrebato esto. Mis hijos, bueno, no sé, de pronto los de esa persona, no, pero mis hijos están en las manos del Señor. Mi vida, nuestras vidas están en las manos de Él, no en las manos del enemigo, en las manos del Señor. Descansemos en Él, hermano. Él es un Dios que está pendiente de nuestras necesidades. Y en medio de la tormenta no nos va a dejar ahogar, nos va a sacar. ¿Y lo sacó del pelo? No, lo sacó de la mano. Asió de lo cogió. No, usted sí que duda, Pedro, traje un poquito más de agua. No, lo levantó. Lo sacó, hombre. Yo a veces muestra al Señor, yo regaño, no. Yo creo que el Señor, su palabra era suficiente para confrontarle a ese hombre. ¿Por qué dudaste? No dudes. Pedro, afírmate. Tranquilo, Pedro. Aquí estoy contigo. Yo estoy aquí. Hermano, cuando venimos al servicio, el Señor está escuchando nuestra oración. Cuando usted se arrodilla en la casa, Dios nos escucha y Dios nos da esa palabra de hoy a través de su escritura. No dudemos del Señor. A veces nos falta fe, ¿cierto que sí? A veces somos de poca fe. Y yo digo, sí, Señor. A veces somos de poca fe. Bueno, Señor, ¿y ahora qué? Me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? No dude, porque Él dijo, yo soy tu proveedor. Señor, estoy enfermo, ¿ahora qué? El Señor dice, yo soy tu sanador. Señor, la EPS, mira, ¿usted no cree que el Señor sabe lo que está pasando en el país? El Señor se fue a pasear, está en Houston por allá, está en otro sitio, no sabe lo que está pasando en Colombia. Hermano, el Señor es omnipotente, omnipresente, omnisciente. A veces actuamos como si Dios no supiera lo que estamos viviendo. Él es Dios, hermano. Él está en control de todo. Pero a nosotros nos falta fe para confiar en Él. Y les decía, termino con la enseñanza y con esta. Por esta semana coloqué un short del hermano Charles Stanley, que él falleció, está en la presencia del Señor. Y él escribió lo siguiente, en una de sus enseñanzas muy edificantes. Nosotros honramos a Dios, pensamos que honramos a Dios obedeciéndole, amándole, guardando su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es honrar a Dios, ¿cierto? Pero él decía, también honramos a Dios cuando confiamos en Él. Ahí usted está honrando a Dios, porque usted está reconociendo que Dios es poderoso, todopoderoso. Usted está reconociendo cuando confía en Él que Él tiene el control de todo. Cuando confiamos en Él estamos reconociendo que Él es Señor de nuestras vidas. Yo decía, wow, yo nunca lo había pensado así. Y digo, muchas veces entonces yo he deshonrado a Dios cuando no he confiado en Él. Así que le invito a usted en esta mañana para que de ahora en adelante honremos a Dios depositando nuestra confianza en Él. A pesar de lo que pueda venir, hermano. A pesar de lo que pueda pasar en nuestro país. No importa. Tampoco seamos pesimistas, ¿no? Porque la gente es pesimista. Ay, no, hermano. Nuestra confianza. ¿No? ¿Qué cantábamos esta mañana? ¿Qué cantábamos? Pero a veces son palabras, hermano. A veces son palabras. Usted canta y dice, mi confianza está. Y llegó y le dieron una mala noticia. Bueno, ¿y qué pasó con lo que cantamos? Mi confianza, y se coro es tremendo, mi confianza está solo en ti. Solo en ti. El día que nosotros aprendamos a depositar nuestra confianza en el Señor, ese día vamos a estar dejalándonos los pelos, de quedándonos calvos. Bueno, los que tendemos hacia ese lado, pues así ya no se puede. Pero que no se nos caigan los pelitos por estar afanados, hermano. Aprendamos a descansar, que usted se acueste. Yo admiro a esa gente, yo no soy así, mi sueño es muy como ligero, pero yo admiro a esa gente que se acuesta y en 5 segundos están profundos. Le dicen uno hasta mañana y uno hasta mañana. Ya en 5 segundos quedaron ahí. Y yo digo, wow. Lucas es así, mi hijo Lucas es así. A Benji para dormirlo, ay Dios mío, Señor Jesucristo. Dios santo, papi, y los legos y papi, duérmase ya, papito. Ya oramos, ya duérmete, mi amor. Yo admiro, yo no puedo, yo soy del sueño, sí.
Y tuve que decirle, Señor, dame paz, yo quiero, el salmista dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, y hay gente que no, sufre insomnio. Le cuentan a usted que hizo los vecinos a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Hermano, la noche es para dormir. ¿Cuántos dicen amén? Y si nosotros tenemos paz en nuestro corazón, sea de esos roncadores así, esos feroces leones, por confiar en el Señor. Yo quiero eso, hermano, que me acueste a dormir, es a dormir, Señor. Yo confío en ti, Señor. No sé qué vas a hacer tú, pero yo descanso en ti. Gracias, Señor, y a dormir, hermano, así como mi Lucas. Ustedes los han escuchado roncar, ¿no? Y cuando ronca, mira la de Lucas, Dios mío. Colóquese sobre sus pies en esta mañana. No dudemos, hermano. No dudemos. No demos lugar a la duda, porque nos podemos desviar. Tenemos la palabra de Dios. Dice la palabra, tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios. Ore conmigo esta mañana. Padre, gracias. Gracias en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por estas buenas nuevas que nos fueron entregadas, Señor. Oh Dios, sabemos que hoy la gente tiene comezón de oír y quieren oír algo fantástico, algo, oh Dios de los cielos, extraordinario. Pero no hay nada más extraordinario que tu bendita palabra. No hay nada más fiel que tu bendita palabra. No hay nada más maravilloso y más que llene de paz nuestro corazón que tu bendita palabra, Señor. Queremos descansar en ella. Por favor, cierre sus ojos con mucha reverencia, con total reverencia, y dígale al Señor, ahora que he escuchado tu palabra, por favor enséñame a confiar en ti. Enséñame a confiar en ti. Estoy sin empleo, pero ayúdame a confiar en ti. He estado enfermo, pero ayúdame a confiar en ti porque tú eres mi sanador. He estado sin trabajo, pero ayúdame a confiar en ti porque tú eres mi proveedor. He estado angustiado, Señor, preocupado, pero ayúdame a confiar en ti porque tú eres el que sustenta mi destino. Señor, he estado de pronto desanimado, Señor, pero tú eres el que me levanta mi fe para confiar en tu palabra. Señor, no queremos dudar, no queremos cuestionar lo que tú haces. No queremos ser como el pueblo de Israel que vio milagros y aún así no creyeron. Oh Dios, Padre, tú haces milagros hoy, pero con ellos o sin ellos nosotros creemos a tu palabra. Con ellos o sin ellos nosotros predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con ellos o sin ellos tenemos plena certidumbre de fe que tú eres un Dios soberano, grande, lleno de amor y de misericordia, que nos exhorta hoy a no dudar. Padre, que no demos lugar a la duda, que no seamos incrédulos, duros de corazón, Señor. Perdona cuando hemos sido duros de corazón. El pueblo decía, ¿acaso Dios podrá poner mesa en el desierto? ¿Acaso Dios podrá hacer esto, aquello? ¿Será que sí? Como diciendo al Señor, como que le va a quedar grande. No, hermano, el Señor es todopoderoso. Él es el Dios de Elías, el Dios que sostuvo a Elías en esos 3 años de hambre. Nunca aguantó el profeta hambre porque Dios lo sostuvo. El Señor es el Dios de Daniel, que aún en medio de los fosos de los leones no le hicieron daño porque Él estaba con él. El Señor, nuestro Dios, es el Dios de Moisés, de Abraham, quien confió en el Señor y recibió la promesa. Padre, gracias. Hoy enséñanos a depositar toda nuestra confianza en ti. Toda nuestra confianza en ti. Toda nuestra confianza en ti. Cuando el enemigo trate de venir con duda, yo confío en el Señor. Mi confianza está en el Señor. Mi confianza está en su palabra. Mi confianza está en su majestad, en su gloria, en su grandeza. Padre, ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos.
Mi mamá siempre me decía, siempre se angustiaba y uno como padre se angustia por sus hijos. Me decía, mi hijo, mucho cuidado. Hoy todavía me lo dice y gracias a Dios por mi mamá. Aquí vino el acólito aquí a hacerme compañía. Y me decía, mi hijo, cuídese mucho. Y yo le decía, siempre le he dicho, mi vida está en las manos del Señor, mamá. Sé que tengo que ser prudente, pero mi vida está en las manos del Señor. Hoy que tengo a mis hijos, muchas veces el diablo ha venido con voces a mi mente, a mi corazón. Digo, mis hijos están en las manos del Señor. Y no voy a andar con miedo, ellos son de Dios. Son del Señor. Antes que suyos son del Señor. Y todo lo que tenemos Dios nos lo dio. Todo. Porque como que no sabe, esto es mío. No, hermano, es del Señor. Todo. Y yo no sé por qué no hemos entendido esa lección. Tenemos que entenderla. Mi vida, mi futuro, mi economía, mi salud, todo está en las manos del Señor. No tengo que arrebatarle nada a nadie, al diablo, a nadie. Mi vida está en las manos del Señor. Eso que lo diga un brujo será, pero nosotros estamos en las manos del Señor. Amén. Dios les bendiga a la iglesia. Dios les guarde. Hay un refrigerio delicioso. Dios les guarde. Nos vemos en los devocionales esta semana. Dios les continúe bendiciendo. Saluden a sus hermanos, por favor, esta mañana. Dios les bendiga.